Imagina vivir por 24 años encerrado en un sótano, sin ver la luz del sol, sin poder escapar, y lo peor de todo es que el culpable no es un extraño, es tu propio padre. En Austria, en una ciudad tranquila llamada Stettin, vivía un hombre que a simple vista parecía inofensivo. Su nombre era Joseph Fritz, un hombre trabajador, un vecino cordial y un padre de familia que jamás levantó sospechas. Pero esa era la primera trampa, porque detrás de esa apariencia común se escondía uno de los secretos más perturbadores de la historia moderna. Durante 24 años, en el sótano de su propia casa, Fritz convirtió la vida de su hija en un verdadero infierno. La encerró, la aisló y la sometió a un tormento tan indescriptible que cuando la verdad salió a la luz, el mundo entero quedó horrorizado. Para entender este caso hay que retroceder en el tiempo. Joseph Fritz nació en 1935 en Austria, en una época marcada por la guerra y la inestabilidad. Su infancia no fue fácil, creció con un padre violento y una madre autoritaria. Algunos dirían que después de aquel ambiente forjó un carácter frío, sin empatía, casi incapaz de sentir compasión por los demás. De adulto, Joseph se convirtió en un ingeniero eléctrico. Se casó con una mujer llamada Rosemary, con quien tuvo varios hijos, entre ellos una niña llamada Elizabeth. A simple vista era un hombre trabajador, alguien que mantenía a su familia. Pero detrás de esa fachada respetable, Fritz era controlador, manipulador y en su intimidad ya mostraba signos de obsesión. Controlaba cada aspecto de la vida de su esposa e hijos. Nadie podía contradecirlo. Nadie se atrevía a levantar la voz en su casa. Y poco a poco empezó a diseñar algo mucho más oscuro. A finales de los años 70, Fritz comenzó a construir un sótano debajo de su vivienda. No era un simple sótano para guardar herramientas o provisiones, no, era un búnker, con pasillos de cemento, puertas blindadas y un sistema de cerraduras que solo se podía abrir desde afuera. Él decía que era para protegerse en caso de una catástrofe nuclear, pero lo que realmente estaba haciendo era preparar el escenario para uno de los crímenes más atroces de la historia. Durante años trabajó en ese sótano, reforzando paredes, instalando ventilación, acondicionando habitaciones diminutas. Era un espacio escondido, invisible para cualquiera que visitara la casa, y allí Fritz planeaba encerrar a alguien. El 28 de agosto de 1984, Elizabeth, su propia hija, desapareció. Tenía apenas 18 años. Su madre, sus hermanos y sus amigos se alarmaron. Nadie sabía dónde estaba. Joseph, con frialdad absoluta, dijo que se había fugado. Inventó una historia. Según él, Elizabeth había decidido abandonar a su familia y unirse a una secta religiosa. Incluso mostró una carta que supuestamente ella había escrito, confirmando esa versión. La policía lo creyó, la comunidad también, y así el caso quedó archivado como una simple fuga juvenil. La verdad, sin embargo, era más aterradora. Ese mismo día, Joseph había engañado a su hija para que bajara al sótano. Le dijo que necesitaba su ayuda para colocar una puerta nueva, algo totalmente rutinario, nada que levantara sospechas. Elizabeth, sin imaginar lo que estaba por suceder, aceptó. Descendió por las escaleras oscuras, sosteniendo herramientas, mientras su padre ajustaba los últimos detalles. Todo parecía normal, hasta que de pronto Joseph cerró la puerta blindada detrás de ella, y en ese instante la vida de Elizabeth cambió para siempre. Elizabeth pasó a vivir en una celda subterránea. No había ventanas, no había salida, solo pasillos estrechos, paredes húmedas y una puerta imposible de abrir desde adentro. Fritz bajaba todos los días y cada día repetía el mismo horror. La mantenía cautiva, la sometía a abusos inimaginables. El tiempo pasaba, las semanas se convirtieron en meses, los meses en años, y la rutina de Stettin seguía como si nada. Arriba, en la superficie, la gente saludaba a Fritz en la calle, lo veía como un hombre normal. Nadie sospechaba que debajo de sus pies se desarrollaba un infierno silencioso. En 1988, 4 años después del secuestro, Elizabeth dio a luz a su primer hijo y no sería el último. Durante los 24 años que estuvo encerrada, tuvo 7 hijos. Algunos vivieron en cautiverio junto a ella, sin conocer jamás el sol, el viento o el cielo azul. Otros fueron adoptados por Fritz y su esposa Rosemary, quienes los criaron como si Elizabeth realmente los hubiera abandonado en la puerta de la casa. ¿Cómo pudo Rosemary creer eso? ¿Cómo no sospechó nada? Hasta el día de hoy, esas preguntas quedan flotando en el aire. Lo cierto es que 3 de los niños siempre permanecieron en el sótano, nunca salieron, y uno de ellos, un recién nacido, murió a las pocas horas de vida.
Joseph se deshizo del cuerpo lanzándolo al horno de la casa. Ese acto marcó uno de los momentos más macabros del caso. Imaginen por un momento lo que significaba crecer en ese sótano. Los niños jugaban en habitaciones de cemento. La luz provenía de bombillas artificiales. El aire era denso, filtrado por apenas un rudimentario sistema de ventilación. No había ventanas, no había día ni noche. El tiempo se confundía. Los días eran idénticos, las horas interminables. El sótano era solo una prisión. Era un mundo paralelo, aislado, oculto bajo la cotidianidad de una ciudad. Y mientras los vecinos paseaban sus perros, iban de compras o celebraban cumpleaños, en ese búnker la vida se reducía a sobrevivir. Durante más de 2 décadas, Fritz logró mantener un secreto, pero en 2008 algo cambió. Uno de los hijos nacidos en cautiverio, una joven llamada Kerstin, enfermó gravemente. Su estado era crítico, necesitaba atención médica urgente. Elizabeth suplicó a su padre que la llevara al hospital. Joseph, contra su instinto de ocultarlo todo, accedió. Era demasiado arriesgado, pero no había opción. Kerstin fue trasladada al hospital. Los médicos, al verla, quedaron impactados. Su estado físico reflejaba años de encierro, desnutrición y falta de sol. Algo no cuadraba. Los doctores comenzaron a hacer preguntas. ¿Quién era esa joven? ¿Dónde estaba su madre? ¿Cómo había vivido todo este tiempo? Y Joseph intentó repetir la misma historia de siempre. Mi hija Elizabeth la dejó en la puerta de mi casa. Pero esta vez la mentira no convenció a nadie. La policía intervino y fue entonces cuando Elizabeth por primera vez en 24 años pudo contar la verdad. Relató todo lo que había vivido: el secuestro, los abusos, los hijos nacidos en cautiverio, la vida en el sótano. Los agentes al principio quedaron paralizados. Era demasiado monstruoso para creerlo, pero cuando entraron en la casa y abrieron la puerta blindada del sótano, la realidad golpeó con fuerza. Lo que encontraron era un búnker de 60 metros cuadrados, con habitaciones minúsculas, camas improvisadas, paredes húmedas y un aire enrarecido que hablaba por sí solo. Allí vivían personas. Allí habían crecido niños sin conocer el mundo exterior. Y allí se escondía el secreto más terrible de Austria. En 2009, Joseph Fritz fue llevado a juicio. El mundo entero estaba atento. Los detalles del caso aparecieron en todos los noticieros. Austria, un país tranquilo, se convirtió en el epicentro de la mayor pesadilla criminal de las últimas décadas. Fritz fue declarado culpable por secuestro, esclavitud, violación, homicidio por omisión y otros delitos. Y la condena: cadena perpetua en una institución psiquiátrica de máxima seguridad. Y la imagen del anciano aparentemente tranquilo se derrumbó, revelando al verdadero monstruo que había vivido oculto a plena vista. El sótano de Amsterdam fue sellado para siempre, pero la historia quedó grabada en la memoria colectiva. Hoy Elizabeth y sus hijos viven bajo una identidad protegida, intentando reconstruir sus vidas lejos del escrutinio público, pero las cicatrices de 24 años de encierro nunca podrán borrarse del todo. Joseph Fritz, por su parte, sigue vivo, encerrado en la prisión que tanto temía, pero esta vez como prisionero y no como carcelero. Un destino irónico, pero insuficiente para borrar el dolor causado. Este caso nos deja una lección aterradora. A veces el verdadero horror no está en historias inventadas de fantasmas ni en criaturas sobrenaturales. El verdadero horror puede estar en alguien que sonríe, en un vecino amable, en un padre aparentemente ejemplar, porque Joseph Fritz no fue un monstruo en apariencia, fue un hombre común, un rostro que se perdía en la multitud, y sin embargo, en lo profundo de su casa, escondía uno de los secretos más oscuros que la humanidad haya presenciado. Esta es la historia del monstruo de Amsterdam, una historia real, un recordatorio de que a veces la pesadilla más grande puede estar justo al otro lado de la puerta.